Buenos días, de regreso en las montañas para continuar platicando sobre cuestiones de espiritualidad. Hoy vamos a hablar de las enfermedades en sentido general, no de enfermedades particulares. ¿Qué podemos decir acerca de la enfermedad en términos espirituales? Bueno, en primer lugar, que básicamente todas las enfermedades, todas absolutamente, tienen un componente espiritual, es decir, si usted tiene una infección y esa infección requiere un tratamiento farmacológico a base de antibióticos, bueno, esa enfermedad que usted está padeciendo a manera de una infección bacteriana o por virus, la que sea, pues tiene su propio componente espiritual, es decir, estos seres que lo enferman a usted o que la enferman a usted también tienen su aspecto espiritual. ¿Eso qué significa? Bueno, que es posible que usted tenga infecciones recurrentes, por ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo todo el tratamiento médico y hago todo lo que se me ha indicado y de todas formas la infección regresa una y otra vez? Bueno, quizás esto se deba a que se está ignorando el aspecto espiritual y sea necesario establecer cierto diálogo, establecer cierta negociación con el espíritu de la enfermedad para que ya lo deje en paz o ya la deje en paz y usted pueda tener una vida saludable, que finalmente es lo que merecemos todas las personas y todos los seres, ¿verdad? Eso en un sentido muy práctico, muy inmediato, pero también hay otra dimensión espiritual en la enfermedad que es un poquito más compleja, que son las enfermedades que tienen que ver directamente con el espíritu, ya sea con el suyo propio o con otro espíritu con el que usted se esté relacionando de manera patológica, de manera negativa, y que ni los antibióticos, ni las vacunas, ni ninguna terapia de las conocidas por la medicina occidental podrán hacer nada al respecto, salvo si acaso aliviar algunos síntomas. ¿Cuáles son estas enfermedades? Bueno, hay dos tipos de enfermedades que tienen que ver directamente con el espíritu, en tanto que el espíritu, recuerden que esto ya lo habíamos definido en videos anteriores, es una entidad autónoma, su propio espíritu tiene autonomía y en tanto que tiene autonomía, bueno, pues es una entidad a la que no podemos controlar. Podemos dialogar, podemos danzar con esta entidad que forma parte de lo que somos, pero no hay forma de controlarlo. O sí hay forma, pero implica generar más enfermedad, ¿no? Entonces, como no queremos estar enfermos ni enfermas, bueno, hay que quitar el control de esta ecuación que nos conduce a la salud. Entonces, como decía, hay dos formas o dos ámbitos en los que se producen estas enfermedades espirituales. Una tiene que ver con la intrusión dentro de nuestro ser, dentro de nuestra vida, dentro de nuestro cuerpo, de un ente espiritual ajeno a nosotros. Puede ser de muchos tipos, puede ser un ente muy básico, en el caso por ejemplo de brujería, que a usted le avienten una brujería, esa brujería tiene una carga espiritual, la brujería, y de eso hablaremos en un video futuro, tiene efecto porque hay una potencia espiritual que anima esa brujería. A usted le pueden lanzar un dardo, le pueden lanzar un animal, el espíritu de un animal, de un insecto, de algún insecto ponzoñoso, le pueden lanzar algún tipo de objeto, en fin, cargado con una potencia espiritual y eso entra en su cuerpo y produce enfermedad. Obviamente, si va con el médico no va a saber qué hacer con eso y le van a aplicar un tratamiento y el tratamiento no va a funcionar y la persona empeorará. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Bueno, ir con un especialista ritual que sepa que pueda ver ese dardo, ese insecto, ese espíritu que está encarnado en su cuerpo y que lo pueda extraer y enviarlo de regreso al lugar que corresponda. También puede ser algo más complejo, este es el caso más sencillo. Puede ser mucho más complejo donde usted simplemente adquiere una de estas entidades en lugares que tienen cierta carga espiritual. Puede ser en un panteón, puede ser en una cueva donde haya, sobre todo si hay restos arqueológicos, donde hay enterramientos. Puede ser
en algún lugar del monte que tenga cierta energía. Por ejemplo, los lugares donde los animales cazan, ¿sí? En algunos arroyos, algunos manantiales en donde hay, por ejemplo, sal, donde se producen afloramientos de sal y van los animales del monte a comer sal, porque obviamente su dieta vegetariana no les aporta los minerales necesarios y tienen que complementar. Y ahí van los carnívoros a depredar sobre estos animales. Son lugares muy cargados de energía espiritual, y si usted va a esos sitios y no lleva precauciones, y la precaución principal es llevar con usted tabaco y limpiarse con humo de tabaco, es posible que usted resulte contaminado o contaminada con alguna presencia espiritual de esos lugares. Esto no necesariamente es un castigo, pero también podría serlo. También puede ser que usted llegue, algo muy común en México, a un sitio arqueológico, a unas pirámides, sobre todo si no son lugares turísticos, si son lugares solitarios, y usted entre como turista sin pedir permiso, sin dejar una pequeña ofrenda de retribución, y bueno, pues las entidades espirituales del lugar decidan que se le van a adherir, que se le van a pegar, y eso va a provocar una situación muy patológica, muy enfermiza, que requerirá la ayuda de alguien calificado o calificada para lidiar con estas situaciones. En fin, también puede ser otra posibilidad, el caso de una venganza, el caso de una agresión directa, que alguna persona, un brujo o una bruja, tenga la potestad, la potencia y el deseo para enviarle a usted un espíritu de un ancestro, de un muerto, y eso es ya una situación, ya no es un insecto. Ahora estamos lidiando con algo bastante más complejo, que puede generar situaciones muy patológicas, situaciones muy graves, muy riesgosas, que pueden conducir a la locura, que pueden conducir incluso al suicidio, que pueden conducir a la muerte, a los accidentes terribles, de muchas maneras, ¿no? Entonces, es otra forma de enfermedad producida espiritualmente y que hay que atender espiritualmente. Aquí el medicamento alopático pues no tendrá la mayor relevancia, ¿no? Bueno, el segundo tipo de enfermedad espiritual es justamente lo contrario, es cuando el espíritu sale del cuerpo. Esto normalmente se conoce como el espanto o el susto, por lo menos en las comunidades de los pueblos originarios de acá de México y las comunidades mestizas que están relacionadas con este tipo de conocimiento. El espanto es cuando el espíritu sale del cuerpo, y por cierto es algo que se produce en general, no siempre, pero en general se produce en espacios abiertos, en espacios amplios, ¿no? Por ejemplo, en las montañas, en los desiertos, en los valles deshabitados, así como la brujería se produce en espacios cerrados, espacios pequeños, por ejemplo, en las ciudades, donde la brujería pulula, aunque usted no lo crea, y en los bosques, en la selva, ¿sí? En general, no siempre es así, pero en general tenemos estas sintomatologías o estas situaciones en esos espacios, ¿no? Entonces, cuando el espíritu sale del cuerpo, se le llama espanto porque la persona siente espanto, siente horror, siente temor, siente un estado continuo de angustia, que es muy desagradable. Si alguien ha estado ahí, no me dejará mentir. Es una de las peores emociones y de las peores situaciones que uno puede vivir en términos emocionales, ¿no? Es un miedo continuo, ¿no? ¿Qué produce el espanto? Normalmente algo que nos asustó. Puede ser que te topaste con una víbora y el susto fue tal que se te salió el espíritu. Puede ser que sufriste un accidente de tránsito, eso me ha tocado atender a algunas personas en esta situación, que por un accidente de tránsito en el que casi pierden la vida quedan espantados, ¿sí? O espantadas también, le pasa indistintamente a hombres y mujeres. Le pasa con más frecuencia a los niños, pero también los niños son más fáciles de atender, es más sencillo, su espíritu es mucho más dinámico, es más fácil de hacerlo regresar al cuerpo. En el caso de los adultos, hombres y mujeres, ya es más difícil. Si esta pérdida de espíritu permanece, si se vuelve algo ya crónico, bueno, puede conducir también a estados similares a la demencia. No es demencia, obviamente no es esquizofrenia, no es una psicosis, la persona está espantada, ha perdido un fragmento por lo menos de su espíritu y hay que reintegrarlo, pero en lo que eso sucede se puede parecer mucho a una situación psicopatológica.
y es una situación grave. En cualquier caso, inclusive puede conducir a la muerte, puede conducir a que la persona haga cosas que atenten contra su vida y que se solucionan de manera más o menos fácil, en dependencia de la situación. También la pérdida, el espanto puede ser no tan espontáneo y puede suceder porque la persona ha estado haciendo experimentos de manera arbitraria, de manera irrespetuosa, con plantas maestras, con plantas de poder, y el espíritu de las plantas atrapa al espíritu de la persona, lo somete, ¿sí? En este caso, no solo hay que traer de regreso al espíritu de la persona, sino que hay que negociar. Y esto me ha tocado, por ejemplo, con personas que han sido sometidas a la voluntad del toloache, del borrachero, del toé, personas, sobre todo hombres, que han sido amarrados para aprovecharse de ellos, hombres, usualmente hombres con dinero, hombres que pueden aportar algo a cambio de ese sometimiento. Entonces hay que dialogar, hay que negociar con el espíritu del toloache para que lo libere y luego tomar ese espíritu que ha sido liberado y reintegrarlo en el cuerpo de la persona, y la persona recupera la salud y recuerda ese periodo de espanto como una situación en su vida bastante desagradable por la que no quiere volver a pasar nunca más. Entonces, en resumen, para ya no extendernos demasiado, 2 formas de enfermedad espiritual. Cuando llega a nosotros, a nosotras y a nosotres, aquí todas, todos y todes son bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, quede claro, ¿sí? Y de eso hablaremos en otro video también futuro. Cuando entra un espíritu ajeno, ya sea de manera espontánea, ya sea de manera intencional, o cuando nuestro espíritu se escapa de manera espontánea o también es atrapado de manera intencional. Si se fijan, esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos en un video pasado sobre el trabajo espiritual. Nuestro espíritu tiene la capacidad de salir o tenemos la capacidad de recibir otro espíritu en nosotros. Esto puede ocurrir de manera saludable, esto puede ocurrir de manera consciente, voluntaria, o puede ocurrir de manera accidental, de manera patológica, de manera agresiva. En ambos casos implica un trabajo espiritual, implica un conocimiento de los caminos por los cuales discurre el espíritu. Y aquí lo dejamos, fue suficiente. Y cualquier pregunta, cualquier comentario, por supuesto, háganmelo saber en la sección de comentarios más abajo en el video. Lo dejamos aquí y, como siempre, les envío todas las bendiciones, confiando y deseando que tengan una vida y una espiritualidad muy sana, muy saludable, y les envío también mi agradecimiento.